Bienvenidos a un programa más de este ministerio bendito del cielo llamado Camino al Cielo, de tu Tabernáculo Bíblico Bautista, Los Planes. Recuerda que estamos en la entrada principal del Parque Balboa, llegas al obelisco y a mano izquierda pues está tu iglesia con las puertas abiertas para recibirte con 2 cultos presenciales, los días miércoles a las 6 de la tarde y los domingos 2 servicios, a las 9 y a las 3 de la tarde. Recuérdate que ya estamos como ministerio evangelístico en redes sociales, donde nos puedes encontrar en Facebook como Tabernáculo Bíblico Bautista Los Planes, Ministerio Camino al Cielo. Y estamos también en Facebook, y en YouTube. Y en YouTube con el mismo nombre. Ya nos puedes encontrar para que te suscribas. En YouTube te suplicamos que le des a la campanita para que te suscribas y le des también el que me gusta, porque eso pues activa los algoritmos de YouTube para que te estén llegando las notificaciones y con eso pues tú estar pendiente de este ministerio cada vez que subamos algún mensaje, alguna prédica o alguna situación de mucho interés en el ambiente cristiano. Así que hoy vamos a comenzar a exponer la tercera parte de lo que es el tabernáculo. Estamos hablando en las semanas anteriores, en 2 semanas anteriores, sobre el tabernáculo. Es su parte número 3. Y por cuestión de tiempo, porque tenemos un montón de material, vamos a comenzar a partir de este momento. Y vamos, por favor, acompáñenme a Éxodo 25:35, capítulo 1. 25, capítulo 1, por favor. Éxodo, después que Aarón y Moisés, que entró después de la presencia del faraón, el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. Este es un texto muy raro. ¿A quién se le ocurriría hacer una fiesta en el desierto? Pues Dios decide que la nación de Israel salga de Egipto para adorarlo. Ese es el propósito por el cual Dios movió todo, para que Israel venga al conocimiento de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de sus ancestros, el cual se habían abandonado por muchos siglos, más por 4 siglos aproximadamente, en donde se compenetraron en la hechicería y idolatría de los egipcios y penetraron el corazón de Israel y sus hijos. Cuando Israel salió de Egipto, a la cabeza de Moisés lo hizo con ese propósito, de salir a adorar a su Dios verdadero, aquel que reunió a Abraham, Isaac y Jacob. Lo cierto es que cuando Israel dejó de salir y recibir el Torá en el monte Sinaí y los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el Señor les ordenó el siguiente paso, y era construir un lugar de adoración. A propósito, es Éxodo 5, dije 25 o 35, no, Éxodo 5, al principio. Los saca con el propósito de adoración en el desierto, y para adorarlo él exigía a la nación de Israel que le construyan un lugar, un tabernáculo. Una idea va encajonando con otra, como una cadena. Una idea va encasando con la otra. Por ende, dice Dios a Moisés que haga un minucioso y arduo trabajo. Como dijimos anteriormente, requirió de la dirección específica del Señor, quien mandó con detalles, punto tras punto, con total perfección en la elaboración de este lugar de adoración llamado tabernáculo. Hasta el más mínimo detalle estaba ordenado por el Señor y tenía que ser cumplido minuciosamente. Mire, Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te mostré sea el diseño de tu tabernáculo, de su utensilio, así lo harás. Esa era la orden, así lo harás como yo digo. Ese es el punto central de todo esto. Para construir una tienda de campaña, una tienda de adoración en el desierto, el Señor necesitó de muchas cosas que demandó del pueblo. Veamos qué es lo que ocurrió hasta en este momento en el cual Dios ordena a Israel entregue ofrenda para la construcción del templo. Algo muy fascinante en la historia sucede en Israel en esta etapa del Éxodo. Si ustedes analizan, Dios
pide una ofrenda voluntaria de toda la nación de Israel, una ofrenda voluntaria de gratitud. Muy importante, una ofrenda de gratitud de parte de la nación que había sido libertada en la noche de la Pascua en una forma milagrosa, cuando el mar se abre por mitad y el pueblo cruza libremente, y los egipcios quisieron hacer lo mismo y fueron muertos, hechos muertos. Animó todo al ejército de Faraón, vio la libertad de emancipación de la nación de Israel. Por ende, en gratitud de lo que yo he hecho por ustedes, hoy van a traer una ofrenda para construirme un santuario, un lugar de adoración. ¿Cómo se hizo el tabernáculo? Dios mismo se encargó de proveer la provisión. Disculpen la redundancia, Dios proveó la provisión. ¿Cómo? Pasaron muchos siglos de esclavitud en el desierto, 430 años aproximadamente, que Dios había permitido que Israel había sido esclavo. A un esclavo no se le asignaba sueldo, no se le paga premios, ni horas libres, nada, ni horas de descanso. Absolutamente nada. Oprimidos, maltratados y humillados, y nada de compensación. Así viven los esclavos en todas las partes del mundo y en la historia. Lo cierto que la nación de Israel quedó en la miseria hasta que vino la noche de la Pascua. Dios empieza a obrar con la muerte de los primogénitos, y en este momento los egipcios aterrados le dicen a los egipcios: vayan, salgan de aquí, porque ustedes han traído muerte a nuestros hogares. Y luego, en ese momento, la escritura dice que todos entregaron sus bienes a los judíos, entregaron un montón de bienes, despojaron a los despojadores. ¿Cuál fue el resultado? Egipcio quedó en la miseria, en la pobreza total, después de ser un imperio poderoso, rico en extremo, dominador, hegemónico en la historia de su tiempo. Egipto queda convertido en uno de los países más pobres después de la Pascua. Increíble ese dato. Los egipcios, aterrados por la muerte de los primogénitos, a ver cómo las 10 plagas habían golpeado la nación, al final doblegaron al faraón, y los egipcios entregaron todo y le dijeron: váyanse. ¿Qué fue eso? En el derecho laboral se le llama indemnización. Es lo que abogados llaman indemnización en derecho laboral. Le guste o no, los egipcios tuvieron que indemnizar los siglos de esclavitud del pueblo de Israel. Les proveyeron de un montón de bienes que a más seguido vamos a detallar. Y de esa provisión que Dios permitió que ocurriese, de ahí vino después, se proveyó el material para la construcción del tabernáculo. Una cosa lleva a la otra. Ahora acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. En el 19, Dios le dice a Moisés estas palabras: yo sé que el rey de Egipto, el faraón, no los dejará salir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mis manos y diré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces los dejará salir. Y yo le daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías. Como ve, Dios tocó el corazón de los egipcios al final, pues el faraón era muy duro, tremendamente dura. Pero Dios ablandó su corazón, y Dios tiene misericordia al que Él quiere. Y Dios ablandó el corazón del pueblo egipcio. En el 22, sino que pedirá a cada mujer de su vecino y a su huésped alhajas de plata, de oro, vestidos, de los cuales pondré sobre los hijos e hijas, y despojaréis a Egipto. Y despojaréis a Egipto. Preciosa palabra y poderosa. Egipcio se enriqueció con la esclavitud de Israel. Pero llegó este momento de indemnización, se revirtieron las cosas, y el pobre esclavo salió con las manos cargadas de piedras preciosas. Se acabó la esclavitud y vino la libertad de su pueblo. En el Éxodo 11, 12 y 13, habla ahora al pueblo, le dice Dios a Moisés:
y que cada uno pida a su vecino y a su vecina alhajas de plata y oro. Y dio gracia al pueblo y a nosotros los egipcios. En el Éxodo 11, 35 y 36, y hicieron los hijos de Israel de acuerdo al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. No lo tomaron por la fuerza, no es que los judíos tomaron y lo robaron y se fueron. Pidieron. Hemos trabajado aquí como esclavos, indemnícenos. Y eso pues automáticamente Dios hizo ese milagro en la noche de Pascua. Indemnizaron los egipcios. Y dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedía. Así despojaron a los egipcios. En ese momento Israel deja la miseria, la esclavitud y espiritual y física el cual estaban y se potencian como pueblo. Salen cargados de oro y de plata. De ahí mismo es que Dios pide ofrenda a los hijos de Israel. Éxodo 25, 1, 2. Éxodo 25, 1 y 2. Quiero que lo busquen porque esto es bien importante para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Aprenda, interésese por la palabra para que ustedes vean que lo que aquí hablamos es palabra eterna, es palabra de vida, es palabra de Dios. Éxodo 25, 1 y 2. Y habló Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tome para mí ofrenda de todo varón que saliera de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. La ofrenda no era para Moisés. La ofrenda no era para Aarón, era para Dios. Dios mismo dice: van a tomar mi ofrenda. Eso me pertenece, es para mí. Pero dice que salían de corazones. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Hoy en día, y esto es bien importante, y ustedes son testigos, como predicadores corruptos y ladrones se han dado a la tarea de salir en internet, en los medios de comunicación seculares, a decir a la gente: me tiene que dar y Dios le va a multiplicar. Traiga su dinero para que Dios le retribuya. O cualquier otro superfluo han embaucado a la gente. Vende tu casa que Dios te va a dar. Vende tu terreno, trae tus joyas. Vende tu auto que Dios te va a dar. Embaucado y engañado el pueblo, haciendo que la gente se despoje. Ni siquiera por amor a Dios, sino hay por ambición, por interés. Y eso es bien importante que ustedes, la iglesia, tenganlo muy en claro. ¿Qué es una ofrenda? Ahora, ¿qué es una ofrenda? La palabra ofrenda viene del griego teoma. Teoma, que significa literalmente levantar. Eso significa levantar, alzar algo, y consiste en entregar voluntariamente a Dios, que está en las alturas, como regalo, algo voluntario e incondicional de corazones agradecidos. Involuntario e incondicional. Es algo que nace del corazón. Tiene que salir de tu corazón. Y además de eso, segunda característica: incondicional. Yo no doy para que Dios me dé. Yo doy porque Dios ya me dio. Doy de lo mío, porque muchas veces es bien bueno saludar con sombrero ajeno. Es muy fácil regalar lo que no te cuesta o lo que te dio otro, ¿verdad? Del fruto de nuestro trabajo, y disponible como muestra de gratitud ante una acción o beneficio de parte de Dios. Israel acababa de salir a la libertad, escapó de la esclavitud de Egipto, del cautiverio sorprendentemente terrible, y ahora Dios le dice a la nación: yo te redimí, o espiritual y materialmente. Ahora traigan los que yo les he dado, lo que hay en su corazón, aporten para hacer mi templo, mi santuario.
Esa es la voluntad y el deseo de Dios. Y habló Moisés a todas las naciones, a los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que ha mandado el Señor: donad de entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá a Dios. Fíjense esta palabra, generosidad. Generosidad es una palabra que hoy en día en la iglesia, igual que lealtad, parecen no ser obsoleta, ¿verdad? La generosidad es una virtud, es un atributo del corazón de la persona. Mediante dispone dar. No ser acaparador, egoísta, todo para mí, nada para vos. Que piense en la necesidad del otro, y aunque usted no lo crea, piense en la necesidad de Dios. Dios tiene necesidades no materiales. Dios que no se le suple se muere, sino que Dios nos da el honor y el privilegio de participar de lo que Él quiere hacer. Eso se convierte en una necesidad divina. Dios necesitaba un templo donde habitar en medio de su pueblo, y para esa necesidad fue suplida. Le dice a la nación: den con generosidad de lo que Dios ya les proví en el tiempo que salieron de Egipto. Ahora vamos a ir viendo en qué consistió esa ofrenda. Y esto es bien importante detallarlo. Pongan atención y anoten que esto va a ser bien importante. En Israel presenta su ofrenda a Dios para suplir la necesidad inherente a la construcción de su tabernáculo. Éxodo 35:20 dice: entonces salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel que su espíritu le dio voluntad, como ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión y para su pueblo, y para las sagradas vestiduras, se entiende, del sacerdote. Dice que vino todo varón a quien en su corazón estimuló. Esto es una anécdota, pues, que yo les voy a contar, que es una realidad. A veces un pastor le dijo: mire, yo quiero que subas al altar y estimules al pueblo a que den la ofrenda. Yo le dije: pastor, mire, ni para mí pida, mucho menos voy a pedir para usted. Esto yo creo que es una falta de respeto, creer manipular las emociones de las personas para que den. En este caso podemos ver cómo se cumple el pie de la letra la frase que Dios pone el querer y el hacer conforme a su voluntad. Dice que el corazón de ellos mismos los estimuló a dar. No necesitamos que Moisés les diera un sermón. No necesitaron que Moisés se ponga a llorar y a pedirles platos con las manos extendidas, como algunos pues hacen definitivamente. Esto es bien complejo, donde hacen una serie de situaciones bien complejas. Ahora, en Éxodo 35:5, tomad de entre ustedes ofrendas para Dios. Todo generoso de corazón las traerá a Dios. El que es generoso de corazón las trae, el que es miserable tacaño que no come huevo por no botar la cáscara, no solo que no trae, sino que exigen. Ahora, ¿en qué lugar usted? ¿Usted es generoso o es el tacaño miserable? Ahí nos pone Dios en la balanza perfecta. Tenemos que tomar decisión. O seremos generosos o seremos miserables. Que no compartimos con las necesidades de los demás, con el necesitado, ni siquiera con la misma obra de Dios, en el cual pues todos tratamos de apoyarnos. Acá se presentó la ofrenda para Dios. En Éxodo 35:22 añade: y dieron hombres como mujeres voluntad de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro que les presentaba como ofrendas a Dios. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, tela, púrpuro, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pelos de tejón, de cabra, los trajeron para el Señor, porque ustedes van a ver más adelante que ellas sirvieron para hacer el templo. Todas aquellas que ofrecían ofrendas de plata y oro y cobre, y todos aquellos que tenían de madera de acá se lo traían para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón
consuraban con sus manos y construían lo que habían construido: tejado, azul, púrpura, carmesí, oro fino, lino fino, perdón. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, dar a todas las mujeres esa cuestión muy precioso. Ahora, nadie merece nada, solo Dios. Ahora, ¿qué es lo que se pidió en esta ofrenda? ¿Qué es lo que se pidió? Esto es bien importante de tomarlo en cuenta y anotarlo. Ahora, como ofrenda, podemos ver como ejemplo, pidió lino torcido, oro, pidió plata, en fin, muchas cosas. Veamos por favor que esto es bien importante. Antes de ir detallando otras cosas propiamente con el templo, que creo que vamos a darlo en otro programa. Véame Éxodo 38:24. 38:24. Éxodos 38:24, por favor. Pero esto es bien importante que entiendan el contexto para que puedan edificar y comprender lo que será en un cuarto programa. En Éxodo 38:24, todo oro entallado en la obra, en que era elaborado en el santuario, el cual es el oro de la ofrenda, fue de 21,000 talentos y 730 ciclos según el edificado preparatorio. Y la plata fue 100 talentos y 1,775 ciclos según el versículo del santuario. También pidieron cobre para el enrejado del altar, pidieron oro, bases de plata, etc. Para resumir, y esto es bien importante para que ustedes lo tengan más comprensibles, vamos a ir a algunos costos para que ustedes entiendan lo que se recogió. Dios demandó a Israel 965 kilos de oro. Pidió 6,619 kilos de plata y 2,336 kilos de cobre. Para que vean todo lo que se pidió. Cantidad exorbitante. Estamos hablando de 1,000 kilogramos de oro. Para ciertas cosas nada más, porque cuando nosotros vemos todo lo que en su conjunto, hasta el más mínimo detalle con instrumentos pequeños que también eran construidos de estos metales, se saca una conclusión que más o menos, y esto es bien importante, 1.5 toneladas de oro puro. Nada más que nada menos, 1.5 toneladas. 1.5 toneladas de oro y 4.4 toneladas de plata. 4.4 toneladas de plata más 1.5 toneladas de oro. Eso es lo que Dios pidió para poder elaborar y construir el tabernáculo. ¿Qué es lo que se pidió de metales? Veamos estos puntos. 14 materiales fueron necesarios para el tabernáculo. 14 materiales. Metales: oro, plata, oro, cobre. Oro, plata y cobre. En telas de colores: púrpura, azul cielo, carmesí y lino blanco. Cubiertas: piel de cabra, piel de carnero y piel de tejón. 3 tipos de cubiertas. Y madera acacia, de la cual pues vamos a detallar. Pidió especies para prepararle el aceite de la unción, piedras preciosas, onix y piedra de engaste, aceite para el alumbrado del candelabro. Todo esto es lo que Dios pidió en Éxodo 25 del 3 al 9 o Éxodo 35 del 5 al 9. Éxodo 35:5. Tomad de entre ustedes ofrenda al Señor a los generosos de corazón: oro, plata, oro y cobre azul, carmesí, lo fino, pielos de cabra, pielos de carnero, de tejón, madera de acacia, aceite para el alumbrado y especies para el aceite de la unción y aceite aromático, y piedras de engastes para el efod
y el pectoral para la vestimenta del sumo sacerdote. Muy impresionante. Imagínense 1.5 toneladas y 4 toneladas de plata. Es lo que Dios demandó a la nación de Israel. Estamos hablando casi de millones de dólares si lo queremos pasar a cuentas de hoy en día, para que ustedes vean todo lo que los egipcios le dieron. Ahora, el primer material usado es el oro. Vamos a tratar de tocar un poco en tiempo corto para que, por lo menos para mencionar el simbolismo de algunos de estos elementos. El oro significa puro. La palabra oro en hebreo es jafat. Fue utilizado para cubrir el arca de la alianza, que era de madera casi, y luego forrada con oro, cubierta con oro, igual el propiciatorio, el candelabro de oro puro, que era totalmente de oro. Ahí no había de otro material que no fuera oro. La mesa de los panes de preposición, que cubría la madera acacia, que estaba por debajo, etc. La mesa donde se colocaban los panes de la preposición, el incienso, incluso las columnas que sostenían el tabernáculo. Todos estaban hechos con oro. ¿Qué representa el oro en la Biblia? ¿Qué es lo que representa en la Biblia? Representa la divinidad del Mesías, la divinidad de Jesús. Brilla y resplandece. Es decir, que los presenta a Jesús en su naturaleza divina, a Yeshua como Elohim, como Dios. Emmanuel, Dios manifestado en carne, el verbo hecho carne. También ilusa victoria, la sorprendente victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Representa que el Mesías es rey, el metal de los reyes, el oro, descendiente del rey David. Por su parte, podemos ver también hasta la plata o kefet en hebreo. Todos los materiales dieron voluntariamente la plata, que es un símbolo de rescate y de redención. Fue utilizado para los zócalos o los pilares del tabernáculo, inclusive para las molduras que daban las cortinas, donde colgaban los velos que dividían el parte del santo al santísimo, estaban colgados en ganchos de plata. Representa al Mesías como el Redentor prometido, aquel que viene a expiar y a quitar el pecado del mundo por medio de su sacrificio. Además, la plata representa el rescate, la salvación que provee nuestro Mesías. Y por último, el cobre. El cobre es uno de los elementos más conocidos desde la antigüedad hasta la actualidad. Y representa la condenación y el juicio por el pecado y el castigo divino, de la cual uno no puede escapar. Representa el dolor y sufrimiento del Mesías, quien tuvo que padecer para dar la salvación y vida eterna. Es un símbolo de fortaleza y de resistencia. Es utilizada para los clavos en el lugar santo, que eran de hecho este material de cobre, el altar de bronce, en fin, para muchas cosas fue utilizada. Y la madera acacias es una madera o es un material, era utilizada, chetín, que también significa hebreo, que en hebreo significa madera que no se pudre. Es una madera que ninguna termita podía penetrar, una madera muy única. Podemos ver traducido en la Biblia como en la Septuaginta como chequín, como chitá, que significa madera que no se pudra. Una madera incorruptible, resistente bajo las condiciones climáticas más adversas y al mismo tiempo del calor del desierto. Crecía en Egipcio, en la península de Sinaí, era muy durable, oscura y más durable que la encina. Los insectos no podían acercarse a ella. No es como el árbol de acacia, porque este estaba rodeado de espina. Era un simbolismo del ser humano, pero también de la naturaleza humana del Mesías. En fin, todos estos elementos son muy importantes, los vamos a ir hablando con poco a poco y con más detalle, los que vamos a ir dando más que todo en la cuarta
parte de este bendito tema de lo que se refiere a todos los utensilios y a todo cómo estaba construido, ¿verdad? Y cómo estaba sostenida la tienda de nuestro tabernáculo. Todos esos elementos, así que les voy a pedir que no se vayan a perder la cuarta parte la próxima semana, que va a ser muy interesante si usted ha llevado la secuencia para poder entender el diseño que Dios desde el cielo ya tenía preparado para su pueblo bendito de Israel. Así es de que esto es bien importante detallar y tener muy claro, fíjese bien, lo que Dios en su infinita misericordia y del plan prácticamente para su pueblo diseñó que cayera o fueran sometidos el pueblo por 4 siglos para sacarlos con mano poderosa y fueran los mismos egipcios los que iban a subsidiar al pueblo de Israel todos los utensilios en estos 40 años que Israel iba a pasar por el desierto con 2 propósitos santos y eternos. Y uno era que le iban a celebrar fiesta a Jehová, el pueblo de Israel, en el desierto. Y este es un mensaje muy sorprendente, profético, hasta hoy en los tiempos, porque nosotros estamos perpetuamente celebrando al Señor, incluso en esta vida de tribulación, de adversidades y de situaciones, pues de luchas espirituales como hoy nunca se han visto. Y esta es una analogía entre el pueblo de Israel de aquel tiempo con la iglesia hoy en día. Y la otra cosa importante es de que todo iba a ser y fue subsidiado, y que Dios, como en este tiempo, necesita corazones bondadosos, voluntarios, para que puedan donar, contribuir de algo de lo que Dios ya dio primero. ¿Ok? Dios jamás va a pedir algo que no te ha dado. Esto es una enseñanza muy gloriosa para aquellos que están contra el diezmo, contra las ofrendas o contra pastores que nos llaman perigüeños y que algunas con razón o sin razón pues nos critican. Pero esto, hermanos benditos en Cristo, es una enseñanza bíblica, es una verdad bíblica que no podemos ocultar. Hasta aquí llegamos en este momento, solamente haciéndote el recordatorio que la próxima semana no te pierdas la cuarta parte de lo que es el tabernáculo, donde vamos a ir tocando con mucho más detalle lo que es el incenciario, lo que es el altar de bronce, el lavatorio, los utensilios que estaban en el atrio, en el lugar santo, que eran 3, y en el lugar santísimo el arca. Y en sí las partes principales de lo que era la tienda, para que ustedes puedan entender la analogía y todos los propósitos divinos del Señor. Así que si tú que estás oyendo, has escuchado este programa, has escuchado este audio y tú quieres conocer más de Cristo, quieres conocer más de las cosas divinas y te ha interesado, lo primero es que Dios te está llamando. Dios te está llamando a participar y a ser hijo de Dios, a convertirte, a transformar tu vida, a hacerte parte de su iglesia, de aquellos llamados para glorificar el reino de Dios sobre la tierra. Si tú quieres participar en ese llamado que Dios te está haciendo en este momento a través de tu servidor, yo te pido que con mucho respeto cierres tu cabeza, agacha tu cabeza, cierra tus ojos y dile al Señor Jesús de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que eres Dios. Creo que tú moriste por mí en esa cruz. Gracias porque yo soy y he sido pecador. Pero gracias por tu sangre poderosa y por ese sacrificio bendito y eterno. Yo, a partir de este momento, lo recibo y me considero, dada por tu palabra, en un hijo de Dios. Que cuando yo muera, yo estaré contigo en el paraíso, no
por mis obras, sino porque tú lo prometiste en tu palabra. Trabaja en mí, hazme una nueva criatura, que tu Espíritu Santo trabaje en mi ser para hacer lo que tú quieres que yo sea en esta tierra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te invitamos a que te congregues en una iglesia en donde se predique a Cristo como el eje central de la salvación. Que se predique a Jesús como el ente llamado y bendito del Mesías, Hijo de Dios. Y busca una iglesia cercana. Pero si tú te quieres participar con nosotros, recuerda, estamos en el Tabernáculo Bíblico Bautista, Los Planes. Llegas muy cerca y muy fácil a la entrada principal del Parque Balboa. Llegas al obelisco y a mano izquierda nos encontrarás con las puertas de par en par para recibirte con los brazos abiertos. Será más que una bendición tenerte y que saborees y aprendas con nosotros a conocer, a aprender, a disfrutar y a convivir las cosas del reino mientras pues Cristo no venga. Así que te invitamos en 2 cultos presenciales, los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos 2 servicios. Estamos a las 9 y a las 3 de la tarde. Y recuerda, no te alejes, no nos dejes solos. Estamos en Facebook y estamos hoy también ya en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale me gusta, dale un like para que el algoritmo de YouTube activa las notificaciones para que te aparezcan las nuevas predicaciones que estamos subiendo y con eso disfrutar y gozar conjunto con nosotros todo lo que Dios ya nos dio. Así que Dios te bendiga, Dios te ama y que Dios te proteja. Nos vemos en la próxima. Dios me le guarde.